con ojos de amor, con ojos de misericordia, Padre. Llena nuestras vidas más de ti. Gracias, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén. La fidelidad de Dios, ¿verdad? Bonita alabanza saber que la fidelidad de Dios y que cuando Él nos observa y ve nuestro corazón no podemos esconder nada de lo que hay en nuestra vida, pero también podemos darnos cuenta que Él nos llena de su paz. Amén. Bueno, quiero compartir con ustedes acerca de la bendición que es tener la presencia de Dios. La bendición de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros podemos y vamos aprendiendo a vivir la bendición de Dios, realmente cuando podemos entender lo que significa la presencia de Dios en nuestra vida, nos llena de gozo, nos llena de paz, nos llena de tanta bendición, ¿verdad? De lo que Dios hace, ha hecho y va a seguir haciendo en nuestras vidas. Amén. Y en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, segundo libro de Samuel, capítulo 6, en el versículo 11, ahí habla acerca de una parte de la historia bíblica en la que el arca de Jehová, el arca que Dios le había ordenado a Moisés que construyera, le había dicho cómo la tenía que construir y que representaba la presencia de Dios, el arca representaba la presencia de Dios. Esta arca, dice en el capítulo 6, versículo 11 del segundo libro de Samuel, que estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Ya vamos a ver cómo es que llega el arca a la casa de Obed-Edom, pero dice que el arca estuvo 3 meses, y él ni siquiera era israelita, era Geteo. Pero dice que estando el arca en la casa de Obed-Edom por 3 meses, Dios lo bendijo. Dios lo bendijo. Y no solo lo bendijo a él, sino que bendijo a toda su casa. A toda su casa. Ahora, y usted quisiera que Dios bendiga su vida y bendiga toda su casa. Y cuando habla de toda su casa, no está hablando de la estructura, ¿verdad? De las paredes, el techo, sino que cuando la Biblia habla en momentos como este de su casa, está hablando de su familia, ¿verdad? De sus padres, de sus hijos, de sus hermanos y de todos los que habitaban en esa habitación o en esa casa, pero los que conformaban la familia y se acuerdan que en ese tiempo pues tenían siervos, ¿verdad? Tenían esclavos para que trabajaran con ellos, pero Dios los bendecía a todos. Y en este caso dice que en esos 3 meses que tuvo Obed-Edom el arca en su casa, entonces bendijo a todos, bendijo a todos. Ahora, ¿cómo es que llega el arca a la casa de Obed-Edom? El pueblo de Israel está en batalla, va a pelear contra los filisteos y entonces toman la decisión de llevar al campo de batalla el arca, pensando en que el arca era la presencia de Dios, ¿verdad? Pero más lo llevan no como para que Dios los defienda, sino como, ¿qué les pudiera decir? Como un amuleto, ¿verdad? Como algo, esto nos va a dar fuerza, esto nos va a dar ánimo y vamos a poderle ganar a los filisteos, pero resulta que como el corazón realmente no era la presencia de Dios con ellos, en el sentido de que Dios iba a pelear la batalla por ellos, porque hay tantos pasajes donde Dios les dice, miren, estén quietos, ustedes no tienen por qué pelear, yo voy a pelear por ustedes, ¿verdad? Pero en este caso no fue así, fue una decisión que ellos tomaron. Entonces son derrotados por los filisteos,
los filisteos se llevan el arca. Ahora, los filisteos no se llevan el arca porque querían la presencia de Dios, pero sabemos que el arca era una caja, ¿verdad? Y de madera, pero estaba cubierta de oro por fuera, por dentro, tenía una cubierta donde habían unos querubines. Entonces, claro, cuando vieron, se puede imaginar una caja, era grande y todo lo que tenía, la forma que tenía. Cuando la vieron y vieron que brillaba ese montón de oro, dijeron, no, este es un tesoro, ¿verdad? Me lo llevo. Así que arrebataron el arca del pueblo de Israel. Entonces ya en el capítulo 7, en el versículo 1 dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde aquel día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, dice 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Se puede imaginar el pueblo de Israel que habían dejado el arca? No la tenían en Jerusalén, por eso es que David, nos vamos a tener que regresar al capítulo 6, por eso es que David quiere llevar el arca de Jehová a Jerusalén. Pero el pueblo de Israel, a quienes se les había dado el arca, a quienes por medio de Moisés Dios les había dicho cómo tenía que ser el arca y todo lo demás, y que ahí iba a estar la presencia de Dios, dice que pasaron muchos días antes de que la llevaran. Y a veces nosotros cuando pensamos muchos días, podemos pensar quizás una semana, quizás 3 meses, ¿verdad? Se había estado en la casa de Obed-Edom, y entonces, pero dice que habían pasado muchos días, 20 años. El pueblo de Israel 20 años sin el arca, el pueblo de Israel 20 años sin la presencia de Dios manifestada en esa arca. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo puede vivir un cristiano separado de la presencia de Dios? ¿Cuánto podemos pasar nosotros sin la presencia de Dios? Porque a veces en momentos difíciles o que el diablo, ¿verdad?, ha sido tan astuto y nos ha convencido que nos apartemos un poco y nos desviamos de los caminos del Señor, pero Dios siempre está ahí pendiente esperando que nos volvamos a Él. Pero 20 años, ¿será cristiano el que deja de buscar la presencia de Dios por 20 años? ¿Cómo será usted que conoce lo que es la vida del cristiano, que vive una vida de cristiano, que vive como son la bendición de buscar y de pertenecer a Dios, de obedecerle, de buscarle, de orar, de adorarle, de alabarle? ¿Piensa usted que podría vivir 20 años sin esa presencia? Y este pueblo vivió 20 años sin la presencia de Dios, hermano. Entonces, y dice que se lamentaban y lloraban, ¿verdad? Que se lamentaban y lloraban, dice, ¿verdad? En el versículo, ¿cuál? En el 1, ¿verdad? Aquí ya me cambiaron los versículos a mí, hermano. Qué raro. Sí, dice que desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos años, 20, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Amén. Entonces, si usted ve, dice que se lamentaban, pero hermanos, si usted no tiene la presencia de Dios, no está la presencia de Dios con usted, ¿será suficiente con lamentarse de que no la tenga? ¿Será suficiente que nos conformemos con decir, bueno, no tengo la presencia de Dios, me voy a lamentar, voy a sufrir porque no está la presencia de Dios conmigo?
Este pueblo solo se lamentaba, pero no hacían nada por traer la presencia de Dios a sus vidas. No hacían nada por atraer la presencia de Dios en sus vidas. Entonces, no encontraba la porción porque esa porción está en el versículo, en el capítulo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, porque vi que todos se quedaron buscando y yo también iba a buscar. Pero está en el primer libro de Samuel, capítulo 7, y ahí es donde lo que leíamos del versículo 1 y el versículo 2, y al final del versículo 2 dice, ¿verdad? Que pasaron 20 años y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Amén. Pero, como les digo, solo se lamentaban, pero no hacían nada. ¿Y cuántas veces quizás nosotros en nuestra vida también nos lamentamos que sí, que Dios aquí, que Dios no me ayuda, que Dios no me bendice, pero no pasamos de ahí, del lamento? Dios está esperando no solo que nos lamentemos, Dios está esperando que lo busquemos. Dios está esperando que en realidad nosotros vayamos buscando de su presencia, vayamos buscando atraer la presencia de Dios hacia nosotros. En el Salmo 16, versículo 11 dice, me mostrarás la senda de la vida, tú me enseñarás a vivir como a ti te gusta. O sea, la presencia de Dios nos hace entender cómo es que tiene que ser nuestra vida, cómo es que tiene que ser nuestro caminar cristiano, cómo es que debe de ser la forma que nosotros debemos de vivir. Porque el apóstol Pablo decía que teníamos que aprender a ser imitadores de ¿quién? De Cristo. Imitadores de Cristo. Pero no podemos ser imitadores de Cristo si no tenemos su presencia, si no le buscamos, si no queremos obedecerle, si no queremos vivir de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces, en el capítulo 6, versículo 9 del segundo libro de Samuel, lo hice en el segundo libro de Samuel, dice, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Cómo voy a hacer para traer el arca? ¿Cómo voy a hacer para traer su presencia? Y eso también tenemos que ver nosotros. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para traer la presencia de Dios a nuestras vidas? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para traer la presencia de Dios a nuestra casa, a nuestra vida, a la vida de nuestra familia, a nuestro hogar? Entonces, vemos aquí que se dieron unas situaciones de diferentes maneras de querer mover el arca, Y en el versículo 7, ahí siempre en el primer libro de Samuel, perdón, pues regresamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 6, versículo 7, aquí los filisteos ya tienen el arca, ¿verdad? Se han llevado el arca. Y entonces la quieren como devolver, ¿verdad? Sacarla de ahí porque Dios los ha estado castigando, porque no les pertenecía a ellos. Entonces Dios los ha estado castigando con enfermedades y un montón de cosas. Entonces dicen, no, saquemos el arca de aquí. Y entonces para poderla sacar de ahí, en el versículo 7, capítulo 6 del primer libro de Samuel dice, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, las cuales no hayan sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa, ¿verdad? Entonces, vea cómo hicieron los filisteos. Los filisteos dijeron, bueno, aquí hay que agarrar el arca y pongámosle en un carretón, ¿verdad? Pongámosle en una carreta y ahí que se vaya. Pero nosotros sabemos que la forma de mover el arca no era así. La forma que Dios había ordenado, la caja esa, que era el arca, tenía unas argollas y tenían unas varas. Tenían unas varas también cubiertas de oro. Entonces las atravesaban en las argollas y la tenían que cargar. Esa era la manera que Dios había mandado que se tenía que mover el arca. Pero los filisteos, claro, ellos no conocían la ley, no conocían toda esta parte
ceremonial, entonces dijeron, lo que queremos es que se vaya, ¿verdad? Pongámoslo en una carreta, pongámoslo en un carro nuevo. Y hacen eso. Pero en el segundo libro de Samuel, otra vez capítulo 6, cuando David quiere regresar el arca a Israel, dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa, Ahío, hijo de Abinadab, guiaba el carro nuevo. Mire, ahora los israelitas, el pueblo de Israel, va a mover el arca y en vez de moverla como Dios había ordenado, hacen lo mismo que los filisteos, ponerla en un carro nuevo. Y ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Va en la carreta y de repente los bueyes se tropiezan porque el camino es malo y el sacerdote usa extiende la mano y cae muerto. Y cae muerto, ¿verdad? Entonces, porque dice en el 6, ahí en el capítulo 6, cuando llegaban a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí, Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Aquí uno podría decir, bueno, ¿y qué culpa tuvo el pobre Usa? Lo quiso detener. Pero el problema es que Dios se había enfurecido porque ellos estaban moviendo el arca como lo habían hecho los filisteos y no como lo tenían que hacer. Ahora, aquí voy a hacer unos comentarios que, ¿verdad? Que algunos tal vez podrían decir, está criticando, pero ¿se ha fijado usted cómo en el ambiente cristiano estamos aprendiendo a hacer las cosas como las hace el mundo? O sea, como lo hacen los filisteos. Y usted puede ver, los que estamos con más tiempo en el cristianismo, ¿verdad? Por ejemplo, antes venía alguien, un adorador, ¿verdad? Un hombre usado por Dios por la alabanza, y el hombre venía y con sus instrumentos y la gente y cantaba, y así, hasta de traje y todo, ¿verdad? Bien formal, o sea, porque no era un show, era reunir a la gente para que adoraran a Dios. Pero ¿se ha fijado cómo son los conciertos cristianos ahora? Igualitos a los del mundo, hermano. Luces y humo y los de la adoración con los pantalones rotos y peludos, pelo largo y hasta tatuajes y brincando y haciendo lo mismo que hacen los rockeros, hermano. Haciendo lo mismo, hermano. Entonces, vemos que ahí esa adoración, yo no digo que no adoran, pero no es la manera que Dios había pedido que se adorara. O sea, en el tiempo o sea, el tiempo de adoración, el tiempo de los sacrificios y todo, tenía un orden, ¿verdad? Y los sacerdotes se tenían que guardar desde un par de días antes, porque la responsabilidad que tenían de presentarse delante de Dios era algo serio, ¿verdad? Pero ahora nos dejamos guiar por las cosas que hace el mundo. Y eso le pasó a ellos. Por eso es que Dios se había enfurecido, porque dijo, y estos en vez de tienen la ley y cómo han aprendido a hacer las cosas, igual que la gente del mundo. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque si queremos atraer la presencia de Dios, tenemos que hacerlo como debe de ser, de la manera correcta, con respeto, con reverencia, buscando realmente su presencia. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez fueron allá en los tiempos de antes, ¿verdad? Que estaba allí, llegaba alguien y cantaba y todo lo demás, había una predicación, pero había una búsqueda real de Dios. Y realmente uno podía sentir que la presencia de Dios había estado en ese lugar. Pero hoy, hermano, usted oye la gente,
cada rato vienen ahora y llenan el estadio, ¿verdad? Y salen los jóvenes. ¿Cómo estuvo? Bendecido, hermano. Una gran presencia de Dios. Pero se confunde la presencia de Dios con las emociones carnales. Porque la gente cuando sale de ahí, no sale diciendo, fíjese que yo estaba ahí y Dios me habló. Y yo me pude dar cuenta. Una muestra de la presencia de Dios en nuestra vida es que nos lleva al arrepentimiento. Es que nos lleva al arrepentimiento. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, y por ejemplo, cuando fueron los grandes avivamientos, o sea, la gente caía en el suelo, hermano, a llorar por el arrepentimiento, porque sentían dolor por el pecado. Pero hoy, hermano, con esas cosas que le comento, salen de ahí y ¿qué salen diciendo? Vieras que Dios como me tocó el corazón, que me arrepentí de mis pecados y le pedí perdón. No, bien bonitas las canciones que cantaron, ¿verdad? Y te fijaste que el de la guitarra, y te fijaste que, o sea, salen comentando lo que vieron de los que llegaron a cantar, pero no salen comentando lo que realmente Dios hizo en sus vidas, si Dios transformó, cambió sus vidas en ese momento. Porque esa era la búsqueda de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hizo David? David se confundió y entonces, como aquellos habían traído un carro nuevo, pues yo también, ¿verdad? Voy a hacer otro carro nuevo y ahí voy a traer la presencia de Dios. Y fue un fracaso total, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que fueron a jalar el carro, como ya tuvieron temor, dijeron, no, dejemos, se la vamos a dejar a Abinadab, ¿verdad? Ahí la vamos a dejar. Pero entonces en el capítulo 6, versículo 6, siempre del segundo libro de Samuel, dice, cuando llegaron a la nación, bueno, eso fue lo que les leí, ¿verdad? Y que David pregunta, ¿cómo voy a traer el arca de Jehová? Entonces, ya en el versículo 11, dice, estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses y bendijo Obed-edom a Obed-edom y a toda su casa. Y en el 12 dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-edom, a la ciudad de David. Amén. Pero ahora ya la llevaron como Dios había ordenado, ¿verdad? Ya llevan los sacerdotes, llevan las ¿cómo se llama? Las varas, y ya la llevan cargada, como debería de haber sido desde el principio. Ahora, vemos que cuando ya la mueven el arca de la manera que debería de ser, entonces ya la presencia es llevada a Jerusalén. Ya la presencia es llevada a Jerusalén. Y cuando la presencia es llevada a Jerusalén, dice que David la va moviendo y la va llevando, y la va llevando como con mucha alegría. Amén. La lleva con alegría, ¿verdad? La lleva con mucho gozo. Dice en el versículo 8 y en el 12, y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-edom, de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Amén. ¿Cómo se lleva el arca? Como Dios ha ordenado. ¿Y cómo se lleva el arca? Con alegría. Con alegría. O sea, se gozaron, ¿verdad? Iban gozosos. Y dice en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Buscar y atraer la presencia de Dios nos debe llenar ¿de qué? De plenitud, de gozo. No de gozo, de plenitud. ¿Usted sabe lo que es la plenitud? Todo, ¿verdad? Completamente. Completamente. Entonces, ¿por qué atraer la presencia de Dios y la plenitud de gozo? Porque en la presencia de Dios, en el gozo, no hay dolor.
Amén. Usted no puede estar gozoso y con dolor, ¿verdad? O sea, plenitud de gozo. La plenitud de gozo, no hay dolor, no hay preocupación, hermano. No hay preocupación. O sea, no hay duda, no hay miedo. Y entonces, en la plenitud, ¿verdad? De gozo, en la alegría, hay vida abundante. Hay vida abundante, hay paz, hay libertad, hay amor. Entonces, buscar la presencia de Dios hay que buscarla de la manera correcta. ¿Cómo vamos a buscar la presencia de Dios? Humillándonos delante de Él. Tenemos que aprender a humillarnos delante de Él. Pregunto, no me voy a contestar, pero ¿cuántos de nosotros, cuando decimos voy a orar, voy a buscar la presencia de Dios, doblamos nuestras rodillas? Porque se doblan las rodillas no porque ahí dice que se ponían de rodillas y Pablo dice yo doblo mis rodillas y oro por usted, sino que doblar las rodillas es una señal de humillación, es una señal de rendirse. Por eso dice en la Escritura que cuando Cristo sea presentado y venga, dice que toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Los creyentes nos vamos a doblar nuestras rodillas con gozo, hermano. Pero si usted se ha fijado en el mundo, el que tiene cierta posición, todavía hay reyes, ¿quién va a creer? Pero todavía hay reyes en este mundo, ¿verdad? O sea, el rey no se arrodilla delante de nadie, sino que todos los súbditos llegan y se arrodillan, ¿verdad? Ante las excelencias de este mundo, ¿verdad? La gente llega y dobla sus rodillas. Pero cuando dice la Escritura que toda rodilla, mire todos esos reyes que allá andaban, ¿verdad? Y con su cetro y esperando que llegara la gente a arrodillarse delante de ellos, a pedirle un favor, ¿verdad? O, y pues la persona que siente que tiene cierta posición, ¿verdad? Y que la gente se tiene que rendir delante de ellos. Todos ellos, hermano, cuando venga Cristo se van a tener que humillar delante de Él. Y van a tener que doblar sus rodillas. Y todas aquellas personas que no quisieron buscar al Señor y que en su soberbia, ve que yo me le voy a andar rindiendo, van a tener que doblar sus rodillas. Todos vamos a tener que doblar rodillas delante de Dios. Pero como les digo, nosotros lo vamos a hacer con gozo porque estar viendo a Cristo. Yo no sé si usted se va a gozar, pero porque ahí va a estar la plenitud de Cristo, la presencia de Dios. En su presencia dice, hay plenitud de gozo. Y cuando tengamos esa presencia de Dios delante de nosotros, nos vamos a gozar, ¿verdad? Y vamos a doblar nuestras rodillas, pero nos vamos a doblar con alegría, con gozo, con júbilo, ¿verdad? Agradeciendo que al fin vamos a poder ver cara a cara a nuestro Señor. Amén. Entonces, dice, delicia a tu diestra para siempre, ¿verdad? ¿Qué es delicia? ¿Ah? Algo que se puede gustar, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? ¿Se acuerda lo que dice el Salmo? Mirad cuán delicioso es estar los hermanos juntos en alegría, ¿verdad? Y no quiere decir que delicioso de gustar, sino precisamente de eso. Lo que es delicioso es agradable, ¿verdad? Lo que es delicioso produce deleite, ¿verdad? Lo que es delicioso produce esa unidad, esa belleza de estar con ese placer, ¿verdad? Esa satisfacción de la presencia. Amén. Y dice en Éxodo capítulo 33, versículo 14, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántos quieren tener ese descanso que da la presencia de Dios?
Porque no es descanso, hermanos, vaya, el Señor me va a poner una hamaca para que duerma y descanse, ¿verdad? No, hermano. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés al decirle que le iba a dar descanso era, te voy a dar tranquilidad, te voy a dar paz, no vas a tener temor, vas a tener la seguridad. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios hay protección, hermano. Amén. Si Dios está con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? Además, no solo hay protección, hay provisión. Porque la palabra dice, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, ¿verdad? Entonces, si estamos en la presencia de Dios, si la presencia de Dios está en nuestros hogares, mire, su hogar está protegido. Hay provisión, hay salud, hay refugio. Él es nuestro refugio. Amén. Ahora, ahorita que estaba hablando diciendo protección, y usted cuando sale de su casa tiene temor de que se le vayan a meter los mañosos. No. Y solo deja así y ya nos vamos. O le dice al Señor, Señor, sella estas puertas, sella estas ventanas, ¿verdad? Aquí no puede entrar nadie, aquí no va a venir el hombre malo a llevarse nada, ¿verdad? Por más que quiera, no va a poder. Y sabe, y usted le tiene que decir a Dios, mira, protege mi casa y que pasen los ladrones y no vean las puertas. ¿Y usted cree que puede pasar? ¿Se acuerda Lot en Sodoma? Y que llegaron los ángeles y ¿cómo se llama? Y querían violar a los ángeles, la gente mala de ahí. Estaban todos, adultos, viejos, niños, todos, jóvenes. Y entonces Lot sale y cuando ya lo quieren agarrar a él, lo meten. Y dice que toda la gente que estaba ahí no veía la puerta, ¿no? ¿Ah? Sí, lo cegó. Ahí estaba, porque la casa ahí estaba con la puerta, las ventanas y todo, pero no las podían ver. Así pídele usted al Señor, Señor, que por aquí pasen y si andan vigiando en qué casa se van a meter, que no vean a mí. Porque Dios protege. Pero además de proteger los bienes, que uno le pide al Señor que le guarde sus bienes porque Él se los ha dado. Amén. Todo lo que tenemos, lo tenemos porque Dios nos los ha dado. Y alguien podría decir, que Dios me lo ha dado. Mire, de aquí, ¿ves? Si toda la semana, toda la quincena he pasado sudando para que me paguen. Pero si Dios no le hubiera dado salud, no hubiera podido ir a trabajar. Si Dios no hubiera tenido misericordia, no tuviera trabajo, ¿verdad? Porque Dios pone gracia en uno cuando llega a pedir trabajo. Le dice, mire, yo no sé, pero me cae bien usted, a usted le voy a dar el trabajo, ¿verdad? Entonces, sí es cierto que si el Señor le dijo a Adán, ¿verdad? Bueno, vas a tener que sudar, ¿verdad? Tu comida con el sudor de tu frente, pero ¿cómo se llama? Pero Dios ya le había dado toda la tierra para que sembrara, para que cuidara el huerto y todo lo demás. Entonces sí, hay que trabajar. Porque tampoco se trata de, no, Dios me va a bendecir, a que voy a estar con un miguacal, ya me van a caer los dólares. No, hermano, así no le va a pasar, ¿verdad? Ahí se va a estar con su huacal, porque no van a caer los dólares. Pero Dios nos da la oportunidad, Dios nos permite que podamos hacer las cosas bien. Entonces, hermanos, tenemos que buscar la presencia de Dios. Porque si usted quiere que en su casa haya bendición, si usted quiere que en su casa haya provisión, si usted quiere que en su casa haya descanso y que Dios lo bendiga, la mejor manera es buscando la presencia de Dios. Pero tenemos que atraer la presencia de Dios como Él pide, como las Escrituras nos enseñan. ¿Cómo podemos atraer la presencia de Dios? Por medio de la adoración. La adoración es básica para atraer la presencia de Dios. Amén. Porque en medio de la alabanza, dice, de su pueblo, ahí está Jehová. Amén. Entonces, adoración. Cuando vaya a orar, hermano, yo sé que no todo el tiempo podemos tomarnos mucho tiempo para adorar y orar,
pero busque un tiempo, o se levanta más temprano, o se acuesta más noche, pero tomarse un tiempo, no solo de, ay Señor, gracias, ¿verdad? Que ya me voy a dormir porque tengo sueño y mañana me levantás temprano, no, tomarse un tiempo de adorarlo. Ponga ahí una alabanza y la oye y la adora junto con lo que está ahí y luego empieza a orar, pero tampoco empiece a orar, ¿verdad? Señor, mira, que aquí tengo la lista de todas mis necesidades, mira todo lo que necesito, y tengo que ir a pagar aquí, tengo que pagar allá y no tengo para la comida. No, empiece adorándolo, reconociendo y diciéndole que lo que usted siente por él, el amor que siente por él y las cosas que él es realmente, ¿verdad? Por eso Jesús dijo que teníamos que empezar diciendo ¿cómo? Padre nuestro que estás en el cielo, o sea, reconociendo que Él es nuestro Padre, pero que está en el cielo, que es Dios. Y entonces busquemos la presencia de Dios con amor, con delicadeza, con temor, temblor, pero también con esa reverencia y respeto que Él ha ordenado, y haciendo las cosas como son. Y Dios nos va a bendecir y su presencia va a estar en nuestra casa. Amén. Así que vamos a orar y le vamos a decir al Señor que queremos su presencia, que su presencia vaya con nosotros. Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Yo no voy a ningún lado si no va tu presencia conmigo. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia, tú la has prometido, Señor. Tú nos has dicho que tu presencia va a estar con nosotros. Pero tenemos, oh Dios, que buscar tu presencia, atraer tu presencia a nuestra vida, atraer tu presencia a nuestro hogar, atraer tu presencia a nuestra familia, que tu presencia siempre vaya con nosotros, Señor. Pero hay maneras correctas de atraer tu presencia. No lo podemos hacer como lo hicieron los filisteos, que no era la manera que Dios había ordenado. Y por eso David cometió el error de también mover la presencia, mover el arca, como lo habían hecho los filisteos. No hagamos las cosas como las hace el mundo, tenemos que hacerlas como Dios ordena, como Dios ha pedido. David reconoció su error de haber movido también en un carro nuevo el arca, pero después lo hizo a la manera de Dios y dice que llevó el arca a la ciudad de David y la llevó con alegría. Padre, en el nombre de Jesús, también queremos atraer tu presencia de la manera correcta, Señor, con adoración, con oración, rindiéndonos delante de ti, doblando nuestras rodillas delante de tu presencia, y sabemos que en tu presencia hay plenitud de gozo, y sabemos que tu presencia nos dará descanso. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice, amén. Que Dios les bendiga.